Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Este es el noticiero Cáncer News Colombia, transmitiendo desde la ciudad de Ibagué. Los saluda Laura Collazos. Hoy en nuestra emisión informativa sobre biotecnología microbiana hablaremos de la microbiota relacionada con el cáncer gástrico. Le damos la bienvenida a la bióloga Paula Natalia Bedoya, quien ha realizado una investigación rigurosa en el tema. Empezaremos por las generalidades. Cuéntanos, Paula, ¿qué es el cáncer gástrico? Buenos días, muchas gracias por la presentación. En esta sección conoceremos qué es el cáncer gástrico, una definición más cercana. En este tipo de cáncer tenemos que es un crecimiento descontrolado de las células que cubren la superficie interna del estómago. Estas células pueden invadir el resto de la pared gástrica y luego diseminarse a otros órganos o sistemas como los ganglios linfáticos, el hígado, peritoneo o pulmón. Además, casi siempre cuando se hace referencia a un cáncer gástrico hacemos referencia a un adenocarcinoma y este término se define como un tumor canceroso que aparece en las células glandulares que recubren los órganos internos. Bueno, aquí tenemos los factores que están asociados con el incremento del riesgo de desarrollar el cáncer de estómago. Tenemos algunos factores adquiridos y algunos factores genéticos. Principalmente los factores adquiridos tenemos hábitos en los alimentos, en la alimentación, en la dieta, como aquí el alto consumo de sal, el alto consumo de nitratos, que son los conservantes que podemos encontrar, por ejemplo, en carnes procesadas, una dieta baja en vitamina A y C, una preparación deficiente de la comida, falta de refrigeración. También podemos tener aquí otros tipos de factores como lo son el tabaquismo, la infección por Helicobacter pylori, que es un factor muy fuerte asociado a este tipo de cáncer, el virus Epstein-Barr, exposición a la radiación. Y en los factores genéticos tenemos algunos como lo es el historial familiar, lo que es algunos genes asociados como las mutaciones en el gen CDH1 o incluso los genes BRCA1 y BRCA2 que se asocian fuertemente a cáncer de mama también pueden estar involucrados en este tipo de cáncer. Además, algunas lesiones precursoras que puedan desencadenar este tipo de cáncer como la displasia, gastritis crónica, atrófica o la metaplasia intestinal y otros como la obesidad. Según lo reportado por las estadísticas globales, el adenocarcinoma gástrico representa el 10% de todas las muertes relacionadas con cáncer, lo que equivaldría a 723.000 muertes a nivel global. Se ha estimado además un total de 952.000 nuevos casos diagnosticados anualmente. Por esto, en los últimos años, un blanco de la investigación ha sido cómo disminuir la incidencia en el cáncer gástrico por diversos factores, como los tenemos los cambios en la dieta, preparación de alimentos, otros factores ambientales y especialmente en la regulación de la microbiota gástrica, que más adelante nos va a hablar Paula de lo que se trata esta teoría. Cuéntanos, Paula, ¿qué dice Globocan de la situación en Colombia y en el mundo? Para el 2018 se detectaron 7.419 casos nuevos de cáncer gástrico, lo que equivale al 7.3%, de los cuales murieron 5.505. El cáncer gástrico ocupó en incidencia para este año el tercer lugar, luego el cáncer de mama y próstata, seguido por el cáncer de pulmón y colorectal. Se estima que para el 2018 el cáncer gástrico representa la primera causa de mortalidad por cáncer. Aquí lo podemos ver más claramente en estas gráficas en las cuales se muestran los números de nuevos casos de cáncer gástrico para mujeres, para hombres y para ambos sexos. Entonces, para mujeres tenemos que el principal va a ser cáncer de mama, seguido de colorectal, de tiroides, cervix y el cáncer de estómago, en el que se ha incluido pues, el cáncer gástrico, lo cual representa el 5.3% de esta incidencia. Para los hombres tenemos que representa la segunda causa de la incidencia, que es el 9.6%, seguido del cáncer de próstata. Y para ambos sexos tenemos que el cáncer de estómago está aquí, en el cuarto después de cáncer de mama, de próstata, colorectal, se encuentra ubicado el cáncer de estómago con el 7.3%. Además de esto, aquí tenemos una tabla que nos muestra la incidencia, mortalidad y prevalencia de este tipo de cáncer, y tenemos aquí el cáncer de estómago con un número de muertes de 5.505, pues seguido, como lo habíamos mencionado, de cáncer de mama y medular. ¿A qué nos lleva esto? A que debido a la importancia, carga que tiene esta enfermedad y debido a que es un gran problema de salud pública, trabajos de investigación han demostrado de que los pacientes que se presentan con esta enfermedad
generalmente están en estadios avanzados, lo que hace difícil un diagnóstico temprano, una prevención, y se tiene que tener en cuenta implementar en estrategias para disminuir la incidencia de este tipo de cáncer. Para complementar nuestra información tenemos a la oncóloga Natalie Bedoya, quien nos hablará sobre esta enfermedad y la situación actual en Colombia. Buenos días, vamos a hablar de cáncer gástrico. El cáncer gástrico ocupa el 5º lugar en presentación en Colombia. Es una enfermedad de diagnóstico tardío debido a que en la mayoría de los pacientes no ocurren síntomas en estadios tempranos. Cerca del 50% del momento en que son sintomáticos ya tienen enfermedades avanzadas en donde se pueden ofrecer estrategias curativas. Dentro de los factores causantes de la enfermedad se encuentra la infección por Helicobacter pylori, el tabaquismo, las dietas procesadas, las nitrosaminas, las sales, las carnes curadas, la disminución de la ingesta de antioxidantes que se encuentran en las frutas, verduras, y los otros factores causantes están los síndromes heredofamiliares, en donde se encuentra una alteración genética que lleva directamente a la enfermedad. Dentro de la etiología, el factor más conocido es un factor infeccioso, que es la infección por Helicobacter pylori, que lleva a iniciar el proceso de carcinogénesis en una serie de pasos en donde pasa de una gastritis superficial, una gastritis crónica, finalmente una metaplasia, una displasia y carcinoma. Dependiendo de la cepa en la cual el paciente se encuentra infectado, asimismo va a ser el desarrollo de la enfermedad. Otras causas son los síndromes heredofamiliares. Dentro de los síndromes heredofamiliares tenemos el síndrome de cáncer gástrico difuso, que se asocia a una mutación en un gen en la línea terminal que se llama el TDH1, que lleva a la presentación de enfermedad en pacientes mucho más jóvenes. Existen dos grandes grupos diagnosticados, uno de ellos es el cáncer gástrico intestinal, el otro grupo es el cáncer gástrico difuso. El cáncer gástrico intestinal es el más frecuente, es de mejor pronóstico y se asocia a un factor externo. El cáncer gástrico difuso es un cáncer más agresivo que se presenta en pacientes más jóvenes y conlleva a una alta mortalidad y diagnósticos en estadios más avanzados. Para realizar el diagnóstico de cáncer gástrico debemos de tener en cuenta una serie de síntomas. Los síntomas más frecuentes son el dolor epigástrico, la saciedad precoz, la llenura postprandial, la pérdida de peso, los síndromes anémicos no explicados y los sangrados ocultos gastrointestinales. En este grupo de pacientes realizamos una endoscopia de vías digestivas altas, en donde tomamos una biopsia que procesa nuestro patólogo y el patólogo nos reporta el tipo de adenocarcinoma al cual se encuentra nuestro paciente comprometido. Posterior al diagnóstico hacemos un proceso de estadificación en donde tomamos imágenes del pulmón, hígado, abdomen para estadificar en un estadio 1, 2, 3 y 4 y descartar enfermedad metastásica. El tratamiento tiene dos modalidades, un tratamiento curativo y un tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo se ofrece en estadios 4 y el tratamiento curativo es en estadio 1, 2 y 3. Ofrecemos una serie de manejo que es quimioterapia neoadyuvante, posteriormente a cirugía y posterior a esto más quimioterapia. Si el paciente se encuentra en un estadio avanzado de la enfermedad, solamente ofreceríamos quimioterapia con intención paliativa. Importante de conocer el cáncer gástrico es que en Colombia no existen estrategias de tamización y debemos de enfocarnos en los síntomas anteriormente mencionados y en un diagnóstico oportuno y en evitar los factores de riesgo asociados. Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, un gran blanco de estudio es precisamente la investigación en la microbiota gástrica. Este término hace referencia a todos aquellos microorganismos que se encuentran de manera normal en esta parte del cuerpo, en el estómago. Es de vital importancia en las investigaciones, puesto que su relación se ha visto implicada tanto con los procesos carcinogénicos como sus relaciones en la farmacodinámica de los diversos fármacos para tratar este tipo de cáncer. Algunos de los objetivos multifacéticos en los que se ha centrado la investigación en la microbiota gástrica son regular el metabolismo humano, la respuesta inmune e inflamatoria, prevenir la carcinogénesis, inhibir la progresión del cáncer y mejorar la eficacia del tratamiento personal contra el cáncer. Por lo tanto, se ha visto que la interacción de la microbiota gástrica con el Helicobacter pylori, que es una bacteria que está fuertemente asociada en su infección con la carcinogénesis de este tipo de enfermedad,
se dice que puede impactar tanto en la inmunobiología gástrica y posiblemente en las secuelas de esta infección. También hay una caracterización de la microbiota gástrica porque esto puede generar una nueva salida, un foco de investigación tanto en homeostasis gástrica y patogénesis asociadas a Helicobacter pylori. Teniendo en cuenta lo anterior, tengo reportado que el factor de riesgo más fuerte para el cáncer gástrico es la infección crónica por Helicobacter pylori. Sin embargo, solo el 1 al 2% de las personas infectadas con Helicobacter pylori desarrollan cáncer de estómago. La relación entre Helicobacter pylori y otros miembros de la microbiota gástrica. Entonces, la mayoría de la microbiota gástrica en humanos pertenece a 5 familias, incluyendo Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria y Fusobacteria. De estos se han identificado más de 100 filotipos. Para un mejor entendimiento de la relación entre Helicobacter pylori y los otros miembros de la microbiota intestinal, la bióloga Paula Natalia Bedoya nos ayudará a entender más este tema. Para un mayor entendimiento de lo que es la relación entre Helicobacter pylori y otros miembros de la microbiota gástrica, aquí tenemos unas gráficas que nos pueden ayudar a esta comprensión. Entonces, por ejemplo, en negro tenemos a las proteobacterias no Helicobacter pylori, en azul tenemos las acidobacterias, en rojo tenemos actinobacterias, en verde tenemos firmicutes, en café tenemos Helicobacter pylori. Aquí estas células son las células dendríticas y las células T proinflamatorias. Bueno, aquí lo que tenemos es una coexistencia sin Helicobacter pylori, pues porque está aquí, acá no aparece. Entonces aquí es una comunidad pacífica, puesto que no hay ningún tipo de alteración por esta infección de esta bacteria. Aquí en B tenemos la colonización inicial de Helicobacter pylori en el estómago, iniciando relaciones cruzadas con la microbiota. Entonces aquí hay como una primera alteración debido a la llegada de la infección de esta bacteria en el estómago. Aquí en C, después de años de co-colonización tanto de Helicobacter pylori en relación a la microbiota gástrica, tenemos que hay un desgaste, hay una atrofia de la mucosa gástrica, lo que lleva a un aumento en el pH y cambios en la disponibilidad de nutrientes y respuestas inmunes innatas que juntas promueven el crecimiento de bacterias que de otra manera no tolerarían el ambiente gástrico. Helicobacter pylori y ciertos miembros de esta microbiota expandida van a provocar una fuerte respuesta proinflamatoria que puede inducir y puede desarrollar procesos que dañan las células epiteliales, estableciendo condiciones que promuevan la carcinogénesis. Por último, aquí en la imagen de después de décadas de colonización, aquí es después de años, aquí es después de décadas, vemos que hay una pérdida de nicho ecológico. ¿Por qué? Porque ya no aparece Helicobacter pylori, sin embargo, pues ha dejado como la alteración, ha dejado la atrofia de la mucosa gástrica y esto puede generar diversas complicaciones en las personas que han padecido de este tipo de infección. Lo que queremos destacar aquí con estos dos factores que son muy importantes en la investigación de este tipo de cáncer es que una interacción prolongada en la microbiota con la infección por Helicobacter pylori puede facilitar el crecimiento de comunidades de bacterias con un perfil más cancerígeno como especies productoras de nitrosaminas. Alternativamente, la microbiota también puede promover un Helicobacter pylori más virulento con un potencial carcinógeno más grande. Y pues aquí como se representa es como el interrogante que puede generar esta relación y por qué es importante entender las relaciones de la microbiota con este tipo de infecciones. Para entender un poco más a profundidad lo que es esta relación de Helicobacter pylori con la microbiota gástrica, acá tenemos unas explicaciones mediante gráficas que muestran una representación esquemática de Helicobacter pylori con individuos negativos en la microbiota intestinal. Vemos que es ampliamente diversa, una gran participación, por ejemplo, de firmicutes, actinobacterias, bacteroides, proteobacterias y fusobacterias, cuando se representa en diferentes etapas de la cascada de la infección. Por ejemplo, acá tenemos una mucosa gástrica normal, altamente diversa, y a medida que va aumentando su complejidad, ya sea una gastritis superficial, una gastritis crónica, acrónica, una metaplasia intestinal, displasia, generando finalmente etapas más graves como lo es una adenocarcinoma, vemos cómo va cambiando pues aquí la comunidad de la microbiota gástrica. Como vemos, esta relación de Helicobacter pylori acá con esos individuos
es más compleja, es más diversa. Sin embargo, el Helicobacter pylori con individuos positivos genera una gran dominancia de lo que son las proteobacterias, específicamente el Helicobacter pylori, y pues esto conduce al desarrollo de, como vemos acá en esta cascada, las cuales van a generar este tipo de enfermedades. Por otra parte, también tenemos un interesante estudio en el cual nos muestra que hay una relación entre la llamada carcinogénesis microbiana, puesto que se ha observado un aumento constante en abundancias de las bacterias del ácido láctico en pacientes con cáncer gástrico, las cuales pueden incluir Streptococcus, Lactobacillus, Bifidobacterium y Cryptococcus. Además de esto, existen diferencias significativas en el microbioma gástrico de aquellos con gastritis, metaplasia intestinal y cáncer gástrico, lo que sugiere que esta disbiosis en el estómago es dinámica y se correlaciona con la progresión a cáncer gástrico. Bueno, ahí se corta. Aquí tenemos, por ejemplo, unas imágenes que nos ilustran qué afectaciones se pueden dar. Digamos, la microbiota en tumores malignos gastrointestinales, que puede promover promotores de la inflamación, respuesta inmune alterada, una proliferación y crecimiento de tumores, una angiogénesis, metabolitos procarcinogénicos y daño del DNA y una inestabilidad en el genoma. Además de esto, lo que se ve en esta investigación es que, por ejemplo, bacterias del ácido láctico en adenocarcinoma gástrico, tenemos que puede generar un aumento de los compuestos nitrosos, un aumento en las agresiones de en las agresividades de los tumores, en las migraciones celulares, tanto daño de DNA, daño en este microambiente. También puede haber colonización por otros patogenes carcinogénicos y una respuesta del lactato exógeno que puede generar diversas expresiones de estos genes en esta infección por Helicobacter pylori, lo que genera una disbiosis y por tanto una inestabilidad que hace difícil el tratamiento y pues la regulación de esta enfermedad. Listo. Muchas gracias, Paula. ¿Ustedes han escuchado la palabra prebióticos o probióticos? Si no es así, tenemos una segunda invitada que nos va a ayudar a profundizar estos temas. Ella es la bióloga Natalia Barrera. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Laura. Bueno, se considera que los prebióticos son un componente alimentario lo suficientemente viable que confiere los beneficios adecuados para la salud del huésped asociados con la modulación de la microbiota. También, por otro lado, se considera que una dieta saludable debe tener el mayor consumo de alimentos vegetales y una ingesta limitada de carne, que sería útil para establecer una microbiota intestinal lo suficientemente saludable. Algunos alimentos, hablando más concretamente de las semillas de linaza, son capaces de beneficiar el microambiente del colon. Por otro lado, la nuez moscada exige una actividad antimicrobiana al disminuir los niveles de una glucoproteína llamada interleucina 6 y normalizar así el metabolismo lipídico desregulado. Finalmente, podemos decir que la abundancia relativa de la microbiota intestinal o de los ácidos grasos de cadena corta pueden aumentar significativamente los movimientos intestinales y así la frecuencia de las heces, al tiempo que reduce significativamente la concentración de amoníaco en las heces y la genotoxicidad en el agua fecal humana. Bueno, por otro lado, los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del huésped. Hablando concretamente del lactobacillus, es el organismo más utilizado en ensayos debido a la abundancia de Enterobacter en la regulación de la respuesta inmune en pacientes con cáncer colorectal. Los principales, alimentos donde se pueden encontrar los probióticos, pues los más comunes serían la leche, el queso y un alimento llamado miso. Por otro lado, los simbióticos son combinaciones de prebióticos y probióticos que ayudan en la suplementación durante la quimioterapia en el cáncer gástrico, mejorando la comunidad microbiana intestinal y reduciendo los efectos secundarios causados por los agentes quimioterapéuticos. Entonces, en el intestino los probióticos llevan acompañados de aquellas sustancias, es decir, los probióticos que ayudan al crecimiento y la colonización. Tenemos como modelo alimento simbiótico la leche materna, ya que contiene tanto bacterias lácticas como lactobacillus, bifidobacterias, fructooligosacáridos y nucleótidos que también favorecen el desarrollo de las bifidobacterias. Por este motivo, las leches infantiles han ido incorporando simbióticos en sus formulaciones para parecerse cada vez más a la leche materna. Entre los beneficios de los prebióticos
probióticos y simbióticos tenemos en primer lugar la capacidad de combatir y prevenir enfermedades intestinales, luego mejorar la digestión, aumentar la absorción de nutrientes, fortalecer el sistema inmunológico y por último impedir la proliferación de bacterias malas. Finalmente tenemos los antibióticos, cuya administración disminuye la incidencia y la gravedad del cáncer asociado a la colitis. Durante la etapa de la inflamación primaria se puede inhibir el inicio de la carcinogénesis en un modelo de cáncer de colon animal. Para finalizar, entraremos a los métodos de estudio de la microbiota intestinal, lo cual es muy importante puesto que muchas de las cepas que se encuentran en esta microbiota no son cultivables como los métodos tradicionales en medios de cultivo para análisis microbiológicos, sino que se tiene que hacer unos métodos de secuenciamiento avanzados para poder llegar a la identificación de este tipo de cepas y microorganismos asociados a la microbiota. Tenemos que el perfil microbiano de tejidos de la mucosa humana, como las cavidades orales, la piel, el tracto gastrointestinal y el tracto urogenital, generalmente se realiza secuenciando regiones variables del gen RNA ribosomal 16S. También se han realizado, por ejemplo, la secuenciación del genoma completo para la identificación de la composición microbiana a partir de pequeñas muestras de biopsia endoscópica. Se han utilizado diversas herramientas como el proyecto del microbioma humano, el HapMap para identificación de los haplotipos, muestras de suero sanguíneo humano y estudios de TCGA, que son herramientas de secuenciación para los estudios de cambios variables que se puedan detectar para diferentes tipos de cánceres. Además, esta metodología se valida mediante PCR cuantitativa qPCR. Aquí tenemos un ejemplo del flujo de trabajo de filtrado de DNA humano y procedimiento de identificación bacteriana, en el cual nos muestra que para poder realizar este tipo de aplicaciones más avanzadas se tiene que hacer un mapeo a un genoma de referencia, en este caso HG19, en el cual se tiene que hacer un mapeo adicional de genomas humanos ensamblados. Todo este proceso se tiene que repetir detectando repeticiones y baja complejidad de los marcadores de DNA de secuencia. Después tenemos un mapeo a las bases de datos de DNA, los cuales se realizan en plataformas como Megablast, y un BLAST-N para un mapeo de las bases de datos de DNA humano. ¿Esto con qué fin? Al realizar todo este BLAST y todo este mapeo es para hacer un filtrado del DNA, el cual sea DNA humano para poder separarlo del que nos interesa, que sería la secuenciación del microbioma, del genoma bacteriano, de los genomas asociados de estos microorganismos y filtrar todo el humano. Acá, después del flujo de trabajo, pasamos a lo que es el mapeo de los genomas bacterianos, después un promedio de la evaluación, una identificación y un refinamiento, para finalmente hallar una abundancia relativa, un cálculo de abundancia relativa y normalización de todo este procedimiento para poder así identificar todos los genes asociados a este microbioma y poder estudiarlo. Para finalizar nuestro programa, vamos a despedir a nuestras grandes invitadas, Paula Natalia Bedoya y Natalia Barrera. Bueno, muchas gracias a Cancer News Colombia por la invitación. Muchas gracias. Nuestro propósito con esta presentación es conocer que mediante herramientas biotecnológicas es posible realizar trabajos de investigación exhaustivos con los cuales podamos concienciar sobre una enfermedad tan compleja como lo es el cáncer. Además de la importancia de implementar hábitos alimenticios y estilos de vida más saludables para poder prevenir este tipo de afectaciones en nuestra salud. Por último, las investigaciones en microbiota pueden servir como inspiración para futuros proyectos con los cuales se puedan implementar nuevas políticas de salud pública. Muchas gracias por su atención. El motivo de nuestro trabajo, en primer lugar, radica en la alta mortalidad producida por el cáncer gástrico en nuestro país. Además de que en la actualidad los malos hábitos alimenticios y otros factores como el estrés se han convertido en el enemigo principal del ser humano. Por otro lado, nosotras somos víctimas de tipos de trastornos gástricos, lo que a diario produce afectaciones en nuestra vida cotidiana. Es por esto que nos motiva a indagar más acerca de este tema para así prevenir un posible cáncer gástrico. Así damos inicio a nuestra presentación.